Hola a todos, hola Martina. Mi nombre es Gaby Mena. Me alegro mucho de haber sido convocada a esta presentación. No sabía que me iba a encontrar con la belleza que es un idioma que hace ruido de fósforo. No solamente la belleza de las palabras, sino la belleza estética. Esas flores entre poema y poema que alivianan la belleza dura de las palabras de Martina, que siempre sabe cómo decir. Me, me conmovió y sobre todo me hizo sentir representada en su voz, y eso no tiene precio. Yo elegí el poema sobre la incomodidad, que es el que les voy a leer ahora, y comienza así. Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda por otras cosas. Por ejemplo, me sentiría incómoda si le tuviera que explicar a una recién nacida cómo va a ser su vida de acá en adelante. Me sentiría incómoda porque no sabría cómo explicarle. ¿Cómo le explico que le van a decir que use rosa y no celeste? Que jugar, embarrarse, es de nene. Que le van a decir que se calle, que su opinión no importa tanto. ¿Cómo le explico que le van a gritar en la calle, lleve polera o escote, jean o short, pollera o calzas, buzo o sandalias? Y que lo van a justificar con que muestra o que oculta, que se hace la santa o la puta, que va a tener que aprender a lavar los platos y cocinar porque es una obviedad. No voy a saber cómo explicarlo. Cómo le explico lo que le pasó a Lucía Pérez, cómo le explico que la empalaron, cómo le explico que la torturaron, cómo le explico que la mayoría de la sociedad justificó, cómo le explico que hay muchas mujeres a las que les pegan sus maridos, cómo le explico los abortos clandestinos, cómo le explico las nenas violadas por los curas, cómo le explico que las denuncias en la policía no llegan a ningún lado, que quedan en un cajón y son polvo que se vuela cuando pasa el tren. ¿Cómo le explico las mujeres muertas en las bolsas de basura, en oscuridad, apagadas para siempre de un ondazo, de un tiro, de un golpe? Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda, no importa que no sea una recién nacida. ¿Cómo le explico a las mujeres que conozco? ¿Cómo le explico a mi hermana que no pude ganarles el juicio? ¿Y cómo le explico a Lucía que nada cambió el día que murió? ¿Cómo le explico a mi amiga que su novio es un violento? ¿A quién le voy a explicar? ¿Cómo me explico a mí que todo esto está pasando y siento que no puedo hacer nada para que cambie? Nada para salvar a mis amigas, nada para salvar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a todas las minas que conozco. Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle. Que se sentía incómodo por lo que gritábamos. Disculpa, ¿no deberíamos gritar? Si gritamos cuando nos pegan, si gritamos cuando nos violan, si gritamos cuando nos matan, ¿por qué ahora sí te jode nuestro grito? Explícame vos ahora. ¿Ahora sí te sentís incómodo? Vamos a gritar porque es lo que nos queda, vamos a gritar porque estamos hartas, vamos a gritar porque no estamos en la bolsa de basura, vamos a gritar porque si gritamos estamos vivas. Que no te incomode que estemos vivas, o mejor, que te incomode. Nunca se empezó ninguna revolución de otra manera. Esas son las palabras de Martu. Querida Martu, bienvenido a tu libro al mundo. Te abrazo, compañera, hermana. Te abrazo desde la poesía y te mando un beso grande, niña. ¿No es una suerte? Digo, atravesado por las cicatrices, abriéndolas como un libro a pesar de la mirada ajena, haciendo chistes en un mundo tan doloroso, galopando, teniendo bombas en la mochila, con infancias terribles,
padres desastrosos no es una suerte, teniendo en cuenta que no sabemos para dónde vamos ni para dónde amaina, perdiendo pedazos, abriéndonos, insistiendo en estar vulnerables con lo violento que es el mundo, con lo cruda que es la noche. No es una suerte, realmente una suerte, amor, que no nos hayamos encontrado porque estábamos tristes. Biombos. Hace ya un verano, en la sala de espera, en una clínica de Escalada, un médico sale de la habitación donde está internado mi viejo. Me avisa que el paciente de al lado, con el que comparte habitación, pidió un biombo. Un biombo. Yo le puse cara de que no entiendo. El médico me explica. Un biombo. Porque el otro paciente mejora y lo angustiaba ver a alguien muriendo. Que lo angustiaba ver a alguien muriendo. Señor, a mí también me angustia ver a alguien muriendo. Ver el cuerpo con tumores, las telarañas de venas violetas, que esté verde la piel, que los ojos amarillos, que el cuerpo. Yo entiendo, señor. Es angustiante ver a alguien muriendo, pero a mí me angustia ver a mi viejo morir, que ya no habla, que ya no entiende, que ya no reconoce, que no sabe su nombre, no sabe mi nombre, que ya nunca más verlo caminando por la estación de Temperley, nunca más mirar una película con él, nunca más caminar, nunca más charlar, nunca más me va a mirar. Entonces, mientras usted pide por favor un biombo, yo repito y repito en mi cabeza, por favor, que no se olvide de mi nombre, por favor, que no se olvide de mi nombre, por favor, que no se olvide de mi nombre. Entonces cuando él dice mi nombre y me reconoce, pero usted, señor, no puede escucharlo ni verlo, porque está del otro lado del biombo. Señor, usted tampoco vio cuando él lloró sonriendo, o cuando rogué, o cuando me desarmé, o cuando acepté, cuando repetí te amo, te amo, te amo, no te vayas, porque usted simplemente estaba del otro lado y no lo enjuicio. Yo también quise poner biombos para que no duela. Quise poner un biombo en la puerta de mis viejos para no escucharlos gritar, para no ver a mi mamá tirada en la cama llorando o durmiendo, olvidándose de comer, olvidándose. Quise poner un biombo entre mi cuerpo y los médicos para que no me digan malas noticias, para que no me digan que tengo un tumor, que quimio, que rayos, que un músculo más o uno menos no hace la diferencia. Quise poner un biombo, señor, entre los tipos que violaron a mi hermana y ella, porque quería protegerla de todo, que no le pase nada, de nada, que no tenga pesadillas con sus voces, que no sienta que es su culpa. Un biombo, señor. Yo también quise poner un biombo. Tiene que entender que por eso estoy enojada, porque no hay biombo lo suficientemente grande para tapar la vida. La posta es que no sé si quiero. Si hubiera tenido un biombo, señor, no hubiera visto a mi vieja levantarse, no hubiera escuchado la frase te curaste, no hubiera visto a mi hermana en la lucha feminista, no hubiera escuchado a mi viejo decir mi nombre así. Si hubiera tenido un biombo, señor, no tendría idea de lo que es que me salve escribir un poema. Este poema. Mi nombre es Vera Jereb, soy poeta de Mendoza. Hace un año más o menos conocí a la Martu Cruz cuando vino acá a Mendoza. Y nada, me parece muy importante primero decir que siento que su poesía, no solo desde lo subjetivo y desde lo personal me interpela, sino que creo que hay una interpelación generacional en lo que escribe y en cómo recita también. Y en su último libro, Un idioma que hace ruido de fósforo, me parece que es un poemario que tiene la fuerza de un manifiesto donde la política, lo sensible se cruzan, y donde yo creo que rescato sobre todo de que permanezca su sensible, su mirada frente al ritmo urbano y frente a la crisis y a esos momentos donde parece que ya nada sirve, y creo que eso tiene un poco de predicción, digamos, en cuanto a los momentos que estamos viviendo ahora. Y bueno, nada, decidí leer el poema Hay una voz que recorre el mundo gritando. Hay una voz que recorre el mundo gritando, que te salves. No sé explicarlo. A veces me veo como vieja, que ya sabe que la ruta no le genera más nada.
como derrotada desde siempre, desde antes de ser pez exiliado del agua, desde antes de almacenar sol y recuerdos de otros. Es como explicar un diluvio del que no tengo pruebas, pero que arrasó con todos los barrios que conozco. La guerra desde el televisor, la depresión de otros. Explicar que estuve desesperada, que prometí hijos imaginarios, que rogué en el piso, llamé a las 4 a.m. Explicar que sigo en ese palpitar previo a abrir el sobre con la respuesta. No sé explicarlo. A veces te digo, te amo, como quien dice, hace con eso lo que quieras. No sé explicarlo. Hay otra voz que recorre el mundo gritando que lo salves, mientras mi mamá me comenta bajito, muy bajito, como un secreto antiguo. Mira, acá también se besan. Perdón, por no esperarte no aprendí a alejarme sin huir. No me acuerdo bien, pero ¿qué es un robo? ¿Qué es una corrida? ¿Qué es la noche? Una avenida vacía, no quería perder las cosas importantes, solo escapé repitiendo en mi cabeza, esta es mi carrera contra el dolor. Mis pulmones a 75 kilómetros por hora, estar jugada por una mochila. El miedo te hace creer que existen las buenas ideas. Pero ¿qué es una foto? ¿Qué es un papel? ¿Qué es un recuerdo al lado de la vida? ¿Cuál es el costo? Quiero que nada me importe mucho. No quiero tener un recuerdo sobre el futuro, pero sin ternura este barrio sería imposible. No me acuerdo bien, pero si vos tampoco podemos transformarlo en otra cosa, por ejemplo, un secreto. Podemos escribirlo acá. Podés decir mi nombre y yo puedo decir el tuyo. Sobre la incomodidad, de Martina Cruz. Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos, las feministas, en la calle. Yo me siento incómoda por otras cosas. Por ejemplo, me sentiría incómoda si le tuviera que explicar a una recién nacida cómo va a ser su vida de acá en adelante. Me sentiría incómoda porque no sabría cómo explicarle. ¿Cómo le explico que le van a decir que use rosa y no celeste, que jugar, embarrarse, es de nene, que le van a decir que se calle, que su opinión no importa tanto? ¿Cómo le explico que le van a gritar en la calle? Lleve polera o escote, jean o short, pollera o calzas, buzo o sandalias, y que lo van a justificar con que muestra o que oculta, que se hace la santa o la puta, que va a tener que aprender a lavar los platos y cocinar, porque es una obviedad. No voy a saber cómo explicarlo. ¿Cómo le explico lo que le pasó a Lucía Pérez? ¿Cómo le explico que la empalaron? ¿Cómo le explico que la torturaron? ¿Cómo le explico que la mayoría de la sociedad justificó? ¿Cómo le explico que hay muchas mujeres a las que les pegan sus maridos? ¿Cómo le explico los abortos clandestinos? ¿Cómo le explico las nenas violadas por los curas? ¿Cómo le explico que las denuncias de la policía que no llegan a ningún lado, que quedan en un cajón y son polvo que se vuela cuando pasa el tren? ¿Cómo le explico las mujeres muertas en las bolsas de basura, en oscuridad, apagadas para siempre, de un ondazo, de un tiro, de un golpe? Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda, no importa que no sea una recién nacida. ¿Cómo le explico a las mujeres que conozco? ¿Cómo le explico a mi hermana que no puede ganarles el juicio? ¿Y cómo le explico a Lucía que nada cambió desde el día en que murió?
¿Cómo le explico a mi amiga que su novio es un violento? ¿A quién le voy a explicar, como me explico a mí, que todo esto está pasando y siento que no puedo hacer nada para que cambie? Nada para salvar a mis amigas, nada para salvar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a todas las minas que no conozco. Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle, que se sentía incómodo por lo que gritábamos. Disculpa, ¿no deberíamos gritar? Si gritamos cuando nos pegan, si gritamos cuando nos violan, si gritamos cuando nos matan, ¿por qué ahora sí te jode nuestro grito? Explícame vos ahora. ¿Ahora sí te sentís incómodo? Vamos a gritar, porque es lo que nos queda. Vamos a gritar porque estamos hartas. Vamos a gritar porque no estamos en la bolsa de basura. Vamos a gritar porque si gritamos estamos vivas. Que no te incomode que estemos vivas. O mejor, que te incomode. Nunca se empezó ninguna revolución de otra manera. La madrugada del remis a 1.000 pesos. Y vos vas a su casa por la madrugada y él baja a abrir la puerta y le mintió a sus amigos para verte porque es mucho para explicar. Y suben en el ascensor y te abraza y caminan por el pasillo hablando del clima y la noche es un animal salvaje que duerme a pesar del calor. Y vos entrás al departamento y el gato te reconoce, hace una sinfonía de maullidos para derrotar la ausencia construida y el reencuentro es más amable así. Y él dice de ver una película y van a la cama y prenden la pantalla, pero no ponen nada porque no se deciden. Y los fondos de pantalla se alternan y ahora es un monte y ahora son flores de color vino y él te acaricia y vos respondés. Y le sacás la remera y pasás la palma del pecho a la panza y viceversa y después los costados, los contornos y apretás las costillas y él suspira y se desarma y el televisor ilumina y ahora hay una montaña y después una familia de pingüinos que migra y él abre los ojos y te mira y vos preguntás ¿qué? Y él te responde ¿qué de qué? Y se pone de costado, pasa las manos por los hombros, pasa las manos por los codos, pasa las manos por las manos y las manos y las manos y el cuello y los dedos entre el pelo y tirar y cachetear y tocarse los párpados y abrazarse y amacarse en una que va y vuelve lento, que va y vuelve un barco que encalla. Hundiéndose en el colchón roto y lamerse la boca y la lengua, en la lengua, el cuello, las tetas, las rodillas y la ropa al piso y el gato intenta hacerse un hogar y sacarlo y reírse y el ruido del último tren de la noche que no lleva pasajeros, pero sí algún lamento obrero de pasar poco tiempo en casa y girar para agarrarse las cinturas y desbocar para tener el control y 64 para no tenerlo y que le digas que lo amás, y él te diga, ¿qué dijiste? Y seguir chupando y bailando y, ¿qué dijiste? Y nada, y dale, y no dije nada, y yo también te amo, y acabar fuerte, y la transpiración en las sábanas y desnudos mirando el techo, y no mueras, por favor, y no, y vos tampoco, y que tengas ganas de llorar, y que no pasan más colectivos a tu casa, y que perdón por lo ridícula, y abrazarse, y los perros que aúllan, y el barrio vacío, y perdón por lo que dije, y yo también perdón, y se te va a pasar, y sí, a vos también se te va a pasar, y perdón, perdón, perdón.